Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 7 de enero del año 2026. Un miércoles, señores, día del Poder Judicial y como de costumbre, se le da, aunque sea de manera simbólica, la apertura al sistema judicial dominicano todos los años, un día como hoy. Esta es una tradición que se celebra desde hace muchísimos tiempos, porque anteriormente sí cerraban verdaderamente la justicia los días 15 de diciembre de todos los años y luego se aperturaba un día como hoy, día 7. En estos momentos las cosas han cambiado y de hecho la justicia permanece abierta, pero de toda manera hoy se reunió el presidente de la Suprema Corte de Justicia, se reunieron los jueces y hacen una gran asamblea. ¿Qué es lo que se hace? Básicamente, un día como hoy en la Suprema Corte de Justicia, se saca un balance de todo el trabajo que durante el año se vino desenvolviendo, se hacen proyecciones futuras y también se marcan retos y se plantean metas a cumplir. Hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que el sistema judicial dominicano camina bastante rápido y que los casos se resuelven más o menos en un año. Ustedes saben que casi siempre que se dan este tipo de declaraciones, día como hoy, es normal que los que hayan sido presidentes de la Suprema Corte de Justicia se manejen en esos términos. Pero nosotros los abogados, los que sudamos la toga, sabemos que esa palabra del presidente de la Suprema Corte de Justicia están muy distantes de la realidad. ¿Por qué yo puedo decirle eso de manera concreta? Señores, pero nosotros en materia laboral, que se caracteriza por la celeridad, en el municipio de Santo Domingo Este están fijando los expedientes a casi un año, de octubre para agosto, oigan bien. ¿Cuál es la diferencia que hay? Octubre, septiembre, a 10 meses, fijando un expediente. Entonces, no es verdad que la solución está dentro de un año, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque Luis Henry Molina, porque no hay que poner la cosa tan hiperbólica. Ok, es cierto que nosotros hemos tenido algunas mejoras sustanciales y son cosas que sí pueden resaltarse. Por ejemplo, nosotros podemos decirle que la digitalización en los procesos constituye hasta cierto punto un paso de avance, aun cuando hay personas que por la edad determinada que tienen, que viven del ejercicio del derecho, en estos momentos se encuentran en una situación de mucho apuro, porque la tecnología ha llegado demasiado rápido, pero el colegio de abogados como la institución que se encarga del fortalecimiento de la clase jurídica, también debe de ponerse en sintonía con el Estado Dominicano, debe hacer un trabajo con el Infotep, debe hacer un trabajo con el propio Poder Judicial para ir dotando a todos los abogados de los conocimientos científicos para que puedan dominar toda esa plataforma y todo ese andamiaje que ha traído consigo la digitalización de los procesos. Pero esa es una parte que se ha quedado un tanto diezmada. Nosotros podemos decir también que se inauguró la ciudad judicial, que eso hasta cierto punto encierra un avance que es bastante cuantioso, a pesar de que nosotros los abogados entendimos que al crear la ciudad judicial en la provincia, los tribunales laborales que están en las Caobas, que están en los Algarrizos y que están en Villamella, iban a tener todas sus respectivas salas aquí en la ciudad judicial. Y que cuando
los abogados vayan a conocer los procesos. Bueno, pues todos los laborales se conozcan aquí en el Palacio de Justicia de la provincia. Sin embargo, eso no es así. Los tribunales van a continuar igual. Es decir, si usted tiene un caso que le corresponde al Tribunal de los Alcarrizos, usted tendrá que seguir yendo como antes al Tribunal de los Alcarrizos, lo mismo que en Las Palmas de Herrera y Santo Domingo Norte. Eso hasta cierto punto revela una debilidad, porque se supone que si nosotros estamos trabajando en base a un palacio de justicia de la provincia Santo Domingo o de la provincia, todo lo que tiene que ver con la provincia debe de manejarse ahí y no dejar algunos organismos dispersos, botados por allá. Pero en realidad podemos decir que hay ciertos niveles de avance y lo único que le criticamos al presidente de la Suprema Corte de Justicia son aquellas cosas que nosotros entendemos que no se corresponden con la realidad de los hechos y que no existe razón alguna para poder decir, miren, ustedes saben, allá en La Romana hay un retraso en muchos de los procesos legales. ¿Y qué ha sucedido? Que ha tenido que buscarse otros tribunales cercanos para mandarle algunos expedientes. Ustedes saben que incluso no es ni siquiera legal que un juez que no haya instruido un caso, que no conozca el proceso, sea quien lo falle. Y se ha tenido que incurrir en esa violación a la ley para poder ir desahogando el tribunal laboral de allá de la Romana. Nosotros tenemos mucha carencia, porque tenemos un gran cúmulo de expedientes y de presos que son preventivos en las diferentes cárceles del país y que no han podido ser procesados justamente por la lentitud que tienen los procesos. Nosotros hemos podido ver cómo la población dominicana ha perdido cierta fe en la justicia, además con esos casos que son relacionados con la corrupción. ¿Y por qué yo le digo que se ha perdido la fe en muchos de esos procesos? Por la sencilla razón de que esos procesos legales que tienen que ver con las demandas por casos de corrupción deben ser conocidos por salas especiales. Cuando digo salas especiales me refiero a que esas salas deben de tener menos cargas laborales para que puedan de una manera expedita y en plazo extremadamente corto ir conociendo todos los procesos legales. Pero cuando usted le asigna a un magistrado un expediente que lleva ciento y pico de testigos, que lleva miles de páginas, y aparte de eso, lo apodera de varios expedientes más, que ese magistrado no tiene la facilidad de poder empaparse bien del proceso, de tratar de instruirlo para llevarlo a cabo, entonces eso también hasta cierto punto provoca una lentitud en la salida de esos procesos. Esa es la pura realidad. Pero nada, vamos a seguir avanzando porque este día del Poder Judicial nos encuentra además con una novedad y es que hay un ministro de Justicia, hay un incumbente que recientemente está probando esa posición que realmente es nueva. Y mucha gente han dicho que probablemente con eso se le vaya a quitar, vamos a decir, ciertos niveles de competencia al Procurador General de la República. Y yo diría que no, que son dos organismos que pueden cohabitar, que pueden hacer trabajo de manera paralela y que hasta cierto punto eso, lejos de crear inconvenientes, lo que hace es quitarle quizás un poco más de presión. De manera pues que en el día del Poder Judicial yo quiero saludar al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a través de él a todos los demás jueces del país, pero de manera especial aquellos jueces que hacen un trabajo honroso,
aquellos jueces que no tienen ningún tipo de presión para ellos vertir sus ideales a través de la sentencia, aquellos que no se dejan corromper con la corrupción, aquellos que no se dejan llevar por la información mediática que en algunos medios se dan para emitir sentencias que sean totalmente contradictorias y bochornosas para el Poder Judicial. Mis felicitaciones para los jueces en este día del Poder Judicial. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, los Estados Unidos incautó otro buque procedente de Venezuela. Y la verdad es que la operación que se efectuó allá en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro del poder no significa la caída de ese régimen chavista, no significa la eliminación completa de Nicolás Maduro y el anillo que durante todo el tiempo lo ha mantenido ese país en un estado, yo diría que de destrucción, en un estado de anarquía. Y no voy a hacer mía las palabras que dicen los Estados Unidos, de que Venezuela se trata de un narcoestado, de que Venezuela forma parte de una banda de delincuentes que se dedica al tráfico de droga, a la venta ilegal de estupefacientes, que también hay narcoterrorismo y que hay una serie de imputaciones que se le hacen a su presidente y a un grupo de sus colaboradores. Pero la verdad es que la situación en Venezuela de ninguna manera podía continuar igual, porque son muchos los venezolanos, alrededor de unos 8 millones de ciudadanos que andan deambulando por el mundo entero. Pero este paso que dio Donald Trump fue un paso, una jugada
bastante estratégica para él y los Estados Unidos. ¿Por qué yo le digo esto, señores? Bueno, porque esta extracción de Maduro de allá, de Venezuela, donde murieron unos 32 cubanos, que eran las personas de la seguridad de Nicolás Maduro, eso deja claramente establecido que de 82 personas hayan unos 32 cubanos, que también ahí hay egipcios y de otros países, que el propio Maduro no confiaba en su propia seguridad, en la seguridad de su país. Pero ¿qué es lo que sucede con este acontecimiento? Bueno, que los Estados Unidos inician de por sí ya una serie de operaciones en Venezuela donde unos 59,000 barriles de petróleos diarios van a ir hacia los Estados Unidos. ¿Y qué ha dicho el presidente Donald Trump? Que el pago de ese petróleo tiene que estar destinado a la creación de infraestructura para seguir, para continuar con la explotación petrolera allá en Venezuela y la reconstrucción de ese país. O sea, que no es que ese dinero va a ir directamente a la salga del Estado venezolano para manejarlo a su antojo en las cosas que entienda necesarias, sino que eso va a tener un impacto específico. Y ya eso de por sí es lo que ha creado a nivel mundial una serie de opiniones a favor y en contra de la operación hecha por los Estados Unidos allá, que en gran parte del mundo, muchos países consideran que fue una injerencia y además dicen que se trata de una acción intolerable porque a nadie le ha dado a los Estados Unidos la categoría de policía del mundo para ello determinar quién puede estar gobernando en un país o no. Ahora, cuando uno ve esta situación, ve que probablemente esta que pudiera inferirse como una injerencia, que pudiera ingerir, que pudiera también verse como una invasión, a pesar de que los Estados Unidos están fuera y juramentaron su presidencia. Por lo tanto, al no permanecer en Venezuela y tomar las directrices y el control del país, entonces no podemos decir que hay una invasión. Pero todo el mundo sabe que se sacó el presidente allá, que se colocó la vicepresidenta, que también, dicho sea de paso, está siendo acusada o fue acusada por los Estados Unidos, pero se está tratando de ver cómo se resuelve ese caso. Y yo diría que se está haciendo de una manera hasta cierto punto correcta por el hecho siguiente, que se dice que Edmundo Urrutia González fue quien ganó la presidencia allá en Venezuela. Pero independientemente de que el candidato lo fuera él, todo el mundo sabe que María Corina Machado ha sido el brazo impulsor de la candidatura de él y una persona que goza de mucho aprecio, no solo en Venezuela, sino a nivel internacional. Tanto es así que fue la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Ahora, ha dicho Donald Trump que descartó la posibilidad de que ella fuera la persona que estuviera encabezando el país de Venezuela. Tampoco lo va a hacer Urrutia. No, se va a formar, se convocó a su vicepresidencia, Nancy Jiménez, fue juramentada para que asuma la función interina de presidente, independientemente de que la Constitución venezolana dice que ese periodo por el cual ella debe permanecer no debe exceder los 3 meses. Pero, en fin, ella es la persona que está ahí. Vamos a ver cómo se puede manejar ese asunto entre Venezuela y los Estados Unidos. Porque ustedes saben que independientemente de Venezuela tenía cierto convenio con el país de Cuba que le enviaba petróleo.
ellos lo hacían a modo de intercambio. Maduro recibía, aparte de la seguridad, también tenía un trueque, un intercambio de petróleo por alimentos, como se planteó aquí. Tenían un intercambio. Lógicamente, la salida de Maduro allá a Cuba le causa un daño bastante grande porque de ese petróleo que sale de Venezuela, Cuba no va a ser beneficiada con ese periódico y eso va a recrudecer la situación de miseria que está viviendo ese pueblo cubano y de seguro que allá también se van a alborotar las avispas, va a haber cierto problema, porque no es lo mismo manejarse de esa manera, a pesar de que México inició desde ayer mismo mandándole petróleo allá a Cuba, pero es un petróleo que no tiene las mismas facilidades que tenía con Venezuela. Esto implica un mayor sacrificio monetario para Cuba, hacer este tipo de intercambio allá con Venezuela. Pero hay otro elemento que también tiene que ver, y es que básicamente con la salida de Maduro del poder, entonces Donald Trump le da un duro golpe al comercio chino, que ha sido el que ha mantenido cierta hegemonía con Venezuela y que también ha tenido con ellos ciertas negociaciones de intercambio de petróleo. También lo mismo ha sucedido con Rusia y ustedes ven que hasta cierto punto Vladimir Putin también se ha pronunciado y ha dicho que si los Estados Unidos pueden ir y sacar a Maduro de su país, entonces él puede sacar a Zelensky de allá, de Ucrania. Y la verdad es que este es un hecho que abre mucha brecha, porque Donald Trump quiere comprar la Groenlandia. Y hay problemas también pudieran tener los nicaragüenses. Y lo que uno puede ver en ese panorama es que aunque se inició con Maduro, esto pudiera tener otras repercusiones con otros países. Esto pudiera tener ciertas aristas. Ustedes ven que Gustavo Petro se ha manifestado. Ellos han hecho protestas allí en Colombia y Petro dice que no se va a dejar intimidar, que no van a permitir ningún tipo de agresión. Y no es de uno sorprenderse, porque Nicolás Maduro también mantuvo una postura desafiante, estaba bailando y minimizaba cualquier cosa y decía que él estaba brindado, que él estaba dispuesto a pelear. Pero ya Nicolás Maduro está ya en los Estados Unidos y la verdad es que va a ser juzgado por una corte federal y los cargos que se imputan en su contra pudieran conllevar hasta la pena de muerte, 30, 40 años, cadena perpetua o hasta la pena de muerte. La verdad es que se le han hecho unas imputaciones de unas series de cargos que realmente es difícil que él pueda salir, porque le han puesto demasiado cargo y por mínima que sean las cosas, él no creo que vaya a quedar bien parado. De todas maneras, no es como mucha gente quizás ha pensado de que ya está allá, se acusan de esos cargos y sencillamente ya fue condenado por ellos. No, hay una corte internacional que es la que lo va a juzgar y él tendrá la oportunidad con sus abogados de poder defenderse de muchos de esos cargos. Incluso cuando él fue presentado ante el juez, que se le pregunta su nombre, que es como realmente se estila en esos tipos de procesos, le preguntan
su nombre para afirmar que él es la persona con la cual el juez está hablando, independientemente de que sea indicado que esa es. Bueno, pues se hizo allí y Maduro fue, dio su declaración, confirmó que sí, que se trataba de él. No quisieron escucharle muchos relatos, simplemente no. Queríamos saber si realmente tú eres la persona a que yo voy a juzgar, la que tú estás sometida. Y la verdad es que esta es una situación que pudiera destapar una caja de Pandora, porque tú has generado muchas opiniones a favor y en contra, y es importante decir lo siguiente, y uno no quiere estar con Dios y el demonio, por no decir la otra palabra, porque uno principalmente entiende que un régimen como el de Nicolás Maduro en estos tiempos no debe prevalecer en ninguna parte del mundo. Que alguien vaya a unas elecciones y no cuente con la cantidad de votos y que se quiera quedar a la mala, eso no debe ser tolerado en estos tiempos. Que una persona que esté en el poder y alguien disienta de su forma de gobernar y que por esa razón tenga que ser apresado, metido a una cárcel o asesinado, eso tampoco se corresponde. Que en un país las personas tengan que estar completamente silenciados y viendo cómo la clase militar se agencia de todos los recursos del país, porque los militares viven muy bien en Venezuela y están protegidos porque forman parte del anillo presidencial, mientras hay una población, una clase media y una clase alta que ha estado sufriendo. Y yo no le digo, señores, ustedes, de una clase baja, que también hay muchos pobres en Venezuela que padecen, pero ahí es donde está el nicho de Nicolás Maduro, en la clase más carenciada, porque reciben muchos subsidios de parte del Estado y es la clase media y la clase alta, básicamente, la que resultan más afectadas allí en Venezuela. Y ustedes han podido ver manifestaciones de todos los tipos, pero sobre todo de aquellos seguidores de Maduro. Porque los que son adversos al régimen de Nicolás Maduro todavía están encerrados en su casa y no pueden salir y corren el peligro de ser bombardeados, de ser matados si salen a la calle a celebrar o a hacer cualquier tipo de actividad, porque todavía esa fuerza del gobierno de Nicolás Maduro está expresada en la más alta esfera de la política venezolana, en la más alta esfera de los ministerios de Venezuela. No hay nadie todavía que pudiéramos decir que se identifique con lo que es la oposición venezolana, con lo que es ese pueblo que votó en su contra. Todavía no hay nada. Por eso es que a nosotros nos resulta un poquito, vamos a decir, difícil entender lo que quizás alguna gente han pensado, que con la salida de Maduro, ya Venezuela en poco tiempo ya va a estar estabilizada y viviendo una vida democrática como muchas personas han soñado. No. Para desmontar una dictadura se dura muchos años y son muchas los entuertos que hay que disolver, porque todavía ahí queda una fuerzas armadas, una fuerza del orden que ha sido bastante privilegiada, que esta salida de Nicolás Maduro para ellos han sido bastante fuertes también. Hay personas, hay que buscar personas con ciertos niveles de conciencia para que asuman esos altos mandos militares, personas de conciencia
para que puedan manejar los tribunales, policía, que puedan mantener el orden, una junta central electoral, un consejo electoral que nada tenga que ver con lo que es el madurismo, que simplemente sean personas íntegras, que vayan a decir y vayan a dar los resultados de una votación coherente. Todos esos organismos están secuestrados en las manos de Nicolás Maduro y la verdad es que no resultaría tan fácil salir de todos esos entuertos en un tiempo, vamos a decir, corto, como quizás muchos han pensado. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el presidente de la República ha ido emitiendo nuevos decretos. Entre los nuevos decretos se llevaron al ministro de Agricultura, Limber Cruz, y él estuvo presente y le tocó, hizo uso de la palabra, puso una nota jocosa que él decía que dentro del protocolo él se iba a sentar en el centro y le dijeron que no, que ya no le correspondía ahí. Entonces dice él que ahí fue que se dio cuenta que ya él lo habían destituido. O sea, una forma hasta cierto punto jocosa y una forma muy natural de ver los cambios como deben de hacer cualquier funcionario. Porque resulta que cuando se ocupa un puesto en la administración pública es algo interino. Y lo que se estila en otros países es lo siguiente, sobre todo cuando hay una reelección, que todos los ministros que están ahí le manifiestan al presidente de la República que el cargo de ellos lo ponen a su disposición. Esa es una expresión semántica porque aunque no lo digan, el presidente siempre tiene los cargos a su favor, pero es una forma
de quitarle presión al presidente y que pueda nombrar al que él quiera. Bueno, pero la pulsanza aquí en nuestro país es no hacer eso, sino esperar que el presidente emita un decreto y nombre al nuevo incumbente. Pero la salida del Limber Cruz es algo que yo veía venir. Y la verdad es que lo felicito a él, que duró mucho tiempo dentro de ese cargo. ¿Por qué yo le digo eso? Bueno, porque el presidente de la República ha aprendido mucho y en eso se me parece bastante al extinto presidente Joaquín Balaguer, que a veces había funcionarios dentro de su gobierno que la gente decía, pero ¿y por qué Balaguer tiene este hombre ahí? Si este hombre metió la pata, si dijo esto, dijo lo otro. Y Balaguer se quedaba tranquilo. Y en el momento en que nadie lo estaba esperando, que fuera menos predecible, entonces Balaguer cogía y lo quitaba. El presidente Luis Abinader sorprendió a todo el mundo porque la gente esperaba los decretos para el mes de febrero y él se adelantó. Y se ha llevado una cuanta gente. ¿Y por qué yo le digo del caso de Limber Cruz? Por múltiples razones. Nosotros tenemos aquí la peste porcina que ha sido declarada endémica. Porque el Ministerio de Agricultura, que tiene que ver con esa parte, no hizo o no ha hecho todo lo que tiene que hacer para controlar la peste porcina. Y hoy en día la producción nacional de cerdo está en el suelo. Pero la República Dominicana también ha sido un país que ha tenido la posibilidad en otros tiempos de producir mucho cítrico. Pero los cítricos han sido afectados por una plaga que el país todavía no ha podido controlar. Y ya son 5 años de gestiones que lleva Limber Cruz al frente del Ministerio de Agricultura. Anteriormente, ustedes iban a cualquier lugar y ustedes veían mucha toronja, china, limones, todos esos productos cítricos baratos. ¿Cuánto ustedes tienen que no ven una toronja aquí en el país? Y las que aparecen son de muy mala calidad, que son como una lima, una cuestión. O sea, esa parte no ha podido ser cubierta. Pero la República Dominicana también tiene unos precios muy altos en los artículos de primera necesidad. Aquí no existe la necesidad de que una gente vaya a un supermercado y le pidan 40 pesos por un plátano. No, que le pidan 89 pesos por la libra de una china, de una naranja. Pero naranja que hay que traer importada. Porque nosotros que tenemos la capacidad de producirla, no la estamos produciendo. Pero, ¿y por qué además yo digo del tema de la institución de Limber Cruz que yo la esperaba antes? Bueno, pero el presidente de la República ha hecho una inversión bastante grande para crear unos programas migratorios y el Estado Dominicano invierte muchos recursos para tratar de deportar a esos nacionales haitianos que viven en el país en condición de ilegales y que aquí se viola el Código Laboral, porque el 80-20 debe ser invertido que está en este país, porque hay más nacionales extranjeros trabajando en el sistema informal, en la construcción y otros sectores, que la mano de obra local. Y en medio de que el presidente se propone una meta de que va a deportar que sé yo cuántos ilegales, se destapa el ministro de Agricultura
diciendo la cantidad de nacionales haitianos indocumentados que tiene trabajando en sus fincas. Pero yo pienso que fue un desatino decir públicamente eso. Y sobre todo, señores, porque hay manejo que se hace, mire, con toda la irresponsabilidad del mundo. Porque cuando usted tiene esa cantidad y usted requiere del Estado que le busquen esa cantidad de personas indocumentadas para trabajar en el país, lo lógico es que aquí se le pregunte a ese ministro, venga acá. Y el pasivo, ambiental, el pasivo económico que esa persona deja y los gastos que el Estado tiene que incurrir porque usted no pague la seguridad social. Y es con los recursos nuestros que hay que darle asistencia a las parturientas, porque las flores, que son bastante bellas, también traen sus espinas. Y los hijos de esos inmigrantes que no tienen documentos, que van a la escuela pública, donde de acuerdo a las últimas estadísticas dadas por el gobierno, se estaba haciendo una inversión solo en maternidad y en educación del 36% del Producto Bruto que se invierten en esos dos renglones. Pero eso lo pagan esos empresarios que hacen uso de la mano de obra ilegal. No, no lo pagan. Lo pagamos nosotros, los pocos dominicanos que cotizamos, los pocos dominicanos que pagamos seguridad social. Entonces, cuando hay un ministro que se expresa en esos términos, bueno, pues lo lógico es que uno cree que no debe durar tanto. Y los precios de los artículos de primera necesidad, todos están bastante altos. Y yo le voy a decir a ustedes lo siguiente. Si yo soy productor de banano, si yo soy productor de plátano, y yo uso mano de obra extranjera, que es una mano de obra, dicho sea de paso, mucho más barata, y mi negocio en términos personal me resulta más rentable porque tengo que pagar un menor precio. ¿Debo yo estar al frente de un ministerio tan importante como el de Agricultura? ¿Por qué es que nosotros no podemos poner a Drácula en el banco de sangre, ni tampoco podemos agarrar y podemos poner el gato a cuidar el filete? Hoy, ¿cómo usted pone el gato a cuidar el filete? No se puede. Entonces yo pienso que al margen de las críticas que hacen algunas de la figura de la oposición, creo que ese cambio por lo menos fue fructífero para el país. Y lo demás, porque Jorge Sumero Isa también el presidente es alguien que prestigia al gobierno, de que una persona de una posición tan alta que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia le acepte al presidente ser su consultor jurídico, eso es un paso que es de mucho avance. Hay otros cambios que se dieron en aduana, donde está Arroyo, fue para allá, se removió también a Ito Bisonó, y, y esos cambios tienen hasta cierto punto su importancia. Tony Peñaguaba también salió, porque algunos de esos habían ya anunciado aspiraciones presidenciales, y ustedes saben que no es lo mismo cuando usted es incumbente de una cartera y usted tiene ciertas aspiraciones a cuando usted ya no lo es. Pero hay algo también importante, y es que con esos presidenciables hay que hilar hasta cierto punto muy fino. Y yo le digo que hay que hilar un poco fino porque dentro de los presidenciables hay personas que ocupan posiciones, en el caso de Carolina y de la vicepresidenta,
que también tienen aspiraciones presidenciales, esas dos damas distinguidas que son bastante capacitadas y yo diría que tienen toda la preparación para dirigir el país, pero cuando se quita a uno y se deja a otro dentro del gobierno, entonces hay como cierto desequilibrio ahí en lo que debía ser la equidad partidaria. Pero de todas maneras yo pienso que sí, que esos cambios hasta cierto punto ayudan un poco al gobierno. Hay muchos lugares donde realmente los funcionarios, los ministros, no han estado haciendo la cosa del todo correcta. Y ciertamente hay mucha corrupción dentro de este gobierno y que deben de ser desmontadas. Y una de las formas más elocuentes es cuando usted realiza algunos cambios, porque hay un refrán que dice que escobita nueva corre bien. Ahora, ¿qué es lo que deben de hacer? La mayoría de esos ministros que han sido nombrados, nuevos en el gobierno, yo diría que ellos debieran solicitar una auditoría técnica y financiera para cuando ya tengan esa auditoría no cargar con ninguna de los actos de corrupción que pudiera haber incurrido cualquiera de los incumbentes que estaban anteriormente, para que de esa manera puedan tener menos problemas con la justicia. Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos ya con la parte final. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, nos queda poco tiempo y ayer hubo una cartelera de un solo partido. El conjunto de los Gigantes y las Águilas Ibaeñas se midieron en el día de ayer. El conjunto de los Gigantes, yo lo vi jugando en el día de ayer con un ánimo distinto al que lo había visto jugar en otras ocasiones y sinceramente yo pensé que los Gigantes iban a ganar en el día de ayer ese partido, pero ya en el octavo inning las cosas se decidieron y el conjunto de las Águilas Ibaeñas ganó
ese juego que también lo necesitaba. Yo le digo esto que también lo necesitaba porque se han encontrado en una situación un poquito incómoda y fíjense el standing cómo está. Y es que las Águilas tienen 4 juegos ganados y 4 perdidos, están jugando para 500. Eso indica que tienen una diferencia de 2 juegos del conjunto de los Toros y de los Leones del Escogido, que se encuentran empatados en la primera posición. Todavía, señores, quedan unos 9 partidos, quedan unos 10 partidos por jugar. El conjunto de los Gigantes, pudiéramos decir que matemáticamente no están eliminados, pero en el ámbito psicológico yo diría que sí, porque ellos necesitarían para clasificar de esos 10 juegos que quedan, ganar 9 y jugar para un 90% en esta pelota es algo extremadamente difícil, sobre todo en la forma en que están jugando el conjunto de los Toros del Este y los Leones del Escogido. Y, ¿por qué no? Las propias Águilas que han ganado 4 partidos, aunque han tenido ciertos niveles de desplome. Yo diría que ese conjunto amarillo debe de revisarse, porque lo que uno nota es que cuando llegan al plato presentan unos niveles de ansiedad que son bastante grandes y es que ellos quizá han estado afectados psicológicamente porque después de haber ganado todos esos partidos en línea y verse que han tenido esos reveses, pues lógicamente eso trastorna a cualquiera. Ahora, el conjunto de los Toros del Este eh, hizo algo que a juicio mío no era correcto y fue cuando ellos sacaron a su dirigente José Lejer teniendo un equipo ya clasificado. Eso no debía hacerse. Eso yo lo critiqué en una ocasión hace 2 años justamente al conjunto de los Tigres del Licey cuando sacó a José Offerman, que tenía el equipo clasificado. Entonces, yo dije, bueno, pero si tiene el equipo clasificado, ¿cómo va a ser que lo van a sacar? O sea, como que no estuve muy de acuerdo, pero en la pelota como en la política, bueno, pues se mide por los resultados. Y el Licey hizo ese cambio de dirigente y ¿qué resulta? Bueno, que ganó 2 torneos seguidos. Entonces uno dice, bueno, pero si hay un cambio y obra para bien, es lo correcto. Pero ya usted tiene un equipo clasificado que va para una final, entonces usted coge, usted saca a su dirigente, que además es una persona que es COA de Grandes Ligas, que cuando digo que es COA de Grandes Ligas, José le quiero decir que es alguien que de una forma u otra tiene conexiones con equipos de Grandes Ligas, que los peloteros tienden a respetarlo un poquito más, porque entienden que él puede ser el hilo conductor que lo lleve a tener una conversación más cercana con cualquier equipo que pueda coger y hasta cierto punto, vamos a decirlo, recomendarlo. Es algo que le permite al dirigente poder hablar con mayor propiedad, porque los peloteros siempre tienen ese respeto por la persona que tienen vinculaciones con los equipos de las Grandes Ligas, porque después calculan. Y si yo tengo que caer luego donde él allá, me va a castigar. Si yo, por ejemplo, necesito algo de él, no puedo tocar la puerta, puede dar una mala información de mí. Y eso es lo que básicamente le ha estado pasando al conjunto de los Gigantes. Tiene 8 juegos perdidos en línea. Y lo dijo una vez un político grande aquí, que no se puede cambiar de caballo cuando se está cruzando un barco. Señor director, mire a ver, yo sé que tengo el tiempo encima, pero mire a ver si usted puede decirle a los amigos televidentes acerca de los juegos de hoy. Si tiene ahí, ok, mírenlo ahí. El conjunto de los Gigantes
estará recibiendo a los Leones del Escogido, mientras que las Águilas Ibaeñas estarán recibiendo al conjunto de los Toros. En el juego en el Julián Javier comienza a las 7 de la noche, mientras que en el Estadio Cibao el juego será a las 7:30 de la noche. Vamos a ver lo que ocurre a partir de hoy, porque tanto Águila como Gigante tienen el agua al cuello, tienen el agua ya en el cuello, así que tienen que fajarse a ganar para tratar de revertir la situación que en el momento lo tiene diezmado con dos equipos que no cogen corte, como el de los Leones del Escogido y los Toros del Este. Señores, por hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.